Muy buenas tardes a todos, buenas noches por allá, al otro lado del charco, como decimos. Bien. El tema de los oráculos es un tema muy amplio que se da en muchas culturas y sabemos que muchos de los oráculos fueron consultados antiguamente por los reyes, ¿no? Por ejemplo, el oráculo de Delfos. Tenemos también las runas, que son de los antiguos escandinavos, de los nórdicos. En el mundo andino tenemos la hoja de coca. En China, el oráculo de tortuga, oráculo de huesos. Luego, en China tenemos el I Ching también y otros oráculos, ¿no? Y bueno, en Europa y obviamente difundido ya todo el mundo, todas las cartas, los naipes, sea baraja española, sea tarot o sea la baraja francesa. Entonces tenemos diversas formas de oráculos. Bueno, incluso ahora hay gente también que usa el péndulo. Y el péndulo también es otra forma de oráculo, que también es muy interesante, ¿no? Entonces, no vamos a discutir sobre cuál es mejor, porque todos son buenos, cada uno dentro de su contexto, pero sí sobre cuáles son las pautas que se debe tener para consultar un oráculo y comprender, por ejemplo, la naturaleza o las características de ciertos oráculos, ¿no? Por ejemplo, los oráculos chinos tradicionales son de carácter lineal. O sea, ¿qué quiere decir de carácter lineal? Por ejemplo, yo tengo el... Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Yo tengo el I Ching, ¿no? En el I Ching se trata de 6 líneas, ¿no? Y como estas 6 líneas van avanzando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el avance de estas 6 líneas me indica cómo se desarrolla un asunto específicamente. O sea, si el asunto va a desarrollar bien o va a desarrollar mal. Bueno, la interpretación original del I Ching en realidad va conforme uno va desarrollando el hexagrama, ¿no? O sea, solo que esa forma de interpretación ya, digamos, se perdió. O sea, comienza la primera línea, sale la primera línea y yo con la primera línea ya debo de tener una idea de más o menos de cuál es la tendencia de la pregunta. Sale la segunda línea, se forma un bigrama. Sale la tercera línea, se forma un trigrama. Sale la cuarta línea, se forma un tetragrama. Sale la quinta línea, se forma un pentagrama. Sale la sexta línea, se forma un hexagrama, ¿no? Y cada uno de ellos va a tener figuras y va a tener lo que se llaman las figuras recíprocas en chino, que Wilhelm le llamó trigramas nucleares, imágenes nucleares, ¿no? Y va a existir las medias imágenes, ¿no? O sea, las medias imágenes, por ejemplo, yo acá tengo el cielo puede ser la capital, puede ser el rey, ¿no? Acá tengo como trigrama recíproco, tengo el lago, ¿no? El cielo y el lago. Acá como trigrama recíproco tengo el trueno, y luego acá como trigrama externo, trigrama superior, tengo la montaña, ¿no? Entonces tengo 3 trigramas. Pero aparte de eso también, de acuerdo al avance, de acuerdo a la línea que salga como línea móvil, que yo la tengo que leer, también puedo ver, digamos, medias imágenes, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy aquí entre la línea tercera y la línea cuarta. Entonces, todavía no saco esta línea. Entonces, antes de sacar esta línea, yo tengo esta figura, ¿no? Y esto es lo que, digamos, yo puedo llamar simplemente un medio ojo o un medio pie. O sea, un medio ojo porque puede convertirse en, perdón, ese es un medio pie, ¿no? Un medio pie porque puede convertirse en el trueno, y un medio ojo porque puede convertirse en el sol o en el ojo, ¿no? O sea, el li es el ojo y chen es el pie, ¿no? Entonces, por eso es que hay algunos pasajes donde dice tuerto o cojo. Dice tuerto pero puede ver, y cojo pero puede caminar. ¿Y por qué dice tuerto y por qué dice cojo? Dice tuerto y dice cojo simplemente
porque se trata de nada más, nada menos que estas líneas, y entonces, como es medio pie o medio ojo, entonces en el texto se interpreta como cojo o como tuerto, ¿no? Ya, pero decía que es una respuesta que va en forma lineal. Una respuesta que va en forma lineal no nos da, digamos, opción a preguntar por alternativas. O sea, yo en un oráculo como el I Ching, no puedo preguntar, ¿me conviene A o me conviene B? Entonces, ¿me conviene A o me conviene B? Es una pregunta que yo no puedo hacer al I Ching. O sea, yo hago esa pregunta al I Ching, estoy perdiendo el tiempo. ¿Me conviene A o me conviene B? No es una pregunta que hago al I Ching. Como decía yo, una vez me acuerdo que, porque en los oráculos que son de una u otra manera derivados del I Ching, como los oráculos de los templos, el oráculo de Quan Kong, el oráculo de Quan Yin, las respuestas son también lineales, o sea, son unidireccionales. O sea, va en un solo sentido y simplemente saber si avanzar en ese sentido es positivo o negativo. Claro, obviamente que van a salir muchos detalles durante la respuesta, pero la pregunta es unidireccional, se pregunta en una sola dirección. Entonces no puedo preguntar por A o B, ¿no? Entonces yo me acuerdo que vino un señor, hijo de chino, que sabía hablar cantonés. Hace muchos años vino a mi casa cuando no había abierto todavía el local de directa, pero tenía ya el Kuan Yin, el oráculo Kuan Yin en mi casa. Él consultó y el oráculo no le contestaba. Le digo, ¿qué está preguntando? Estoy preguntando si hago este negocio o si hago el otro. No, pues le digo, ya estás, como decimos nosotros en buen romance, tonteando al oráculo. O sea, el oráculo, ¿cómo te va a contestar si está haciendo una pregunta que no corresponde al oráculo? Tienes que preguntar primero por A, solo por A, si A es bueno, y ahí te dirá si es bueno o no, y luego preguntas solo por B, y entonces ahí recién te dice si B es bueno o no. Ahora, tal vez en la respuesta ya venga algo que nos hable de la otra alternativa, pero, digamos, la pregunta nunca se debe hacer en forma disyuntiva, en un oráculo como el I Ching, en un oráculo como digamos, el Wen Wan Kwa, la flor de ciruelo, o sea, son oráculos donde no se hace preguntas disyuntivas, porque, como digo, el desarrollo es lineal, ¿no? Y tenemos otro oráculo también, digamos, nuestro, ¿no? Que es la, digamos, la lectura de hoja de coca, que es muy, digamos, difundida en la sierra, ¿no? Y la lectura de hoja de coca también tiene características de ser lineal, ¿no? Porque generalmente cuando leen la hoja de coca, los del sur, por ejemplo, van lanzando las hojas, ¿no? Entonces van tirando las hojas así, y tiran 7 hojas, falta una, ¿no? Tiran 7 hojas, y si caen derechas o caen volteadas, es que es bueno o es malo, pero van tirando las 7 hojas consecutivamente, ¿no? Entonces es también una sola línea, o sea, también es lineal. Entonces, claro, como digo, la respuesta puede venir mucha más información, la hoja de coca también, porque ellos tienen sus combinaciones de cómo se monta una hoja sobre otra, qué hoja es la que salió al revés, qué hoja salió al derecho, cómo se combinan, ¿no? Hay unas múltiples, digamos, combinaciones que ellos tienen una gran tradición de interpretación de su oráculo, pero la pregunta también es siempre unilineal, o sea, la pregunta va en línea, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que saber con respecto a los oráculos, me refiero no solamente el practicante, sino la persona que consulta oráculos, es que hay ciertos oráculos en los cuales no se puede hacer preguntas disyuntivas. Donde hacer una pregunta disyuntiva es, digamos, tontear al oráculo. Y eso pone a que pregunte una situación difícil, porque, por ejemplo, en la China, en los oráculos de templos, como el oráculo de Kuan Yin, que en algunos monasterios, donde, digamos, los días festivos, es donde a veces la gente suele ir a consultar, ¿no? Y en esas, digamos, a veces la gente hace cola durante 3 horas, ¿no? Bueno, este es el altar de Kuan Yin de nuestro templo, ¿no? Y aquí tiene el Puy, que es el instrumento con que se consulta primero si el oráculo quiere o no responder la pregunta, o sea, acepta o no que se le consulte. Y ese es el Chimton, que es el instrumento con el cual se consulta el oráculo, ¿no? Entonces, ya acá vamos a ver digamos, más de cerca los instrumentos, los implementos del oráculo que están, ¿no? Y entonces, como decía, este es el Chimton, ¿no? Y con el Chimton, una vez que nosotros lanzamos el Puy
y dio, digamos, el consentimiento para la consulta, tomamos el Chimpton, nos arrodillamos y lo agitamos para que caiga una de estas tablillas, ¿no? Son 100 tablillas con 100 números, o sea, 100 respuestas. Pero en este oráculo, como digo, estos oráculos de los templos en China, según palabras del maestro Lam Shifai está considerado uno de los 100 más grandes maestros de Feng Shui en la China, ¿no? Y Lam Shifai dice, ¿no? Estos oráculos, en forma directa o indirecta, todos descienden del I Ching. O sea, los oráculos de los templos, que son ya una forma simplificada, como yo, se quitan las varillas, cae uno y esa es la respuesta. Tiene un número y entonces hay un verso, ¿no? Hay unos papelitos que están colgados en el templo y saca un verso. Si uno no entiende la respuesta, hay personas ahí que son expertas en interpretar y uno le da una propina para que dé una respuesta, ¿no? Pero decía que en los monasterios, en los días festivos como el Año Nuevo, el día de la iluminación de Kuan Yin y así, a veces la gente tiene que hacer cola durante 3 horas solo para hacer una pregunta. Entonces tiene que saber cómo preguntar. Porque preguntar bien significa obtener una buena respuesta, ¿no? Para obtener una buena respuesta hay que preguntar bien, ¿no? Y como decía, el oráculo de Kuan Yin, por ejemplo, el oráculo de Quan Kun o el I Ching, son oráculos que son unidireccionales. O sea, solo pregunto qué sucede si voy en una dirección y de acuerdo a lo que salga ahí es que voy a tener una respuesta, pero no pregunto voy para allá o voy para allá. Esa pregunta no existe. No existe. Y entonces, por ejemplo, cuando una persona quiere consultar si se va a divorciar, digamos, como en la tradición, el divorcio se considera como una consecuencia digamos, consecuencia o paso negativo en el matrimonio. En realidad, uno no puede hacer esa pregunta porque entonces pone negativo con negativo y como en estos oráculos la respuesta es negativa o positiva, uno no puede preguntar en negativo porque uno ya no sabe si la respuesta es negativo el negativo o negativo el positivo, ¿no? Entonces, por eso, una persona que viene a preguntar esto, ¿me voy a divorciar? No debe preguntar que me voy a divorciar, sino debe preguntar, ¿cómo me va en mi matrimonio? Y en esa pregunta de cómo me va en mi matrimonio, puede salir que me voy a divorciar. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, muy bien. Ya. Bien. Sí, se entiende, maestro. Bien. Entonces, como decía, ¿no? Digamos, las respuestas siempre se dan en sentido positivo. Las preguntas siempre se hacen con la tendencia hacia lo positivo, porque esos oráculos como el I Ching, o como el oráculo de Kuan Yin, el oráculo de Quan Kun, los oráculos de los templos chinos, digamos, su respuesta o su orientación es el desarrollo positivo o negativo. Entonces, como la respuesta va en positivo o negativo, cuando uno hace la pregunta en positivo, va a obtener la respuesta correcta. Entonces, eso es lo primero que uno tiene que saber. Cuando uno consulta un oráculo de estos, no solamente para consultar uno, sino cuando, digamos, si yo hago consulta, viene una persona a consultar conmigo y me pregunta una cosa y me dice, voy a fracasar en ese negocio. Entonces yo le digo, no tienes que preguntar si vas a fracasar en ese negocio, tienes que preguntar si vas a tener éxito en ese negocio. Entonces pregunta si va a tener éxito en ese negocio y tal vez ahí salga que va a fracasar en el negocio, ¿no? Pero entonces la respuesta recién es clara. Entonces, lo primero, como digo, en todos estos oráculos y en la lectura de la hoja de coca también, porque la hoja de coca de la tradición sureña, no estoy hablando del norte del Perú, pero del sur, Puno, Arequipa, Cusco, Ayacucho, Huancavelica, ¿no? Tacna, Moquegua, en todo el sur. La lectura de la hoja de coca es la hoja cae derecha, es positivo, la hoja cae al revés, es negativo. Entonces, también la pregunta va en una sola dirección. Entonces, siempre se pregunta, si hago esto, ¿será bueno para mí? No. Y entonces ahí viene la respuesta, ¿no? Entonces, y así es como uno tiene una respuesta correcta. Entonces eso es lo primero que hay que tomar en cuenta en los oráculos, ¿no? Ahora, hay otro tema, que cada oráculo se origina en un entorno cultural, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerdo que una chica vino una vez, estábamos en el Parque Miraflores en un evento organizado por
era esa época la Asociación Peruano-China, y el ingeniero Vicente Chan Reyes, entonces nos invitó, el ingeniero Luis Vicente Chan, que fue el ex embajador de Perú en China, nos invitó y nos dio 2 stands para que tengamos 2 espacios para una feria, y los stands se alquilaban, pero él dijo, quiero que estés ahí, ¿quieres que te dé un stand o quieres que te dé 2 stands? Digo, deme 2 stands, me dio 2 stands, y justo pusimos una mesa, pusimos el altar, y armamos la consulta del oráculo de Kuan Yin allí, y fue muy interesante. Pero, por ejemplo, vino una chica a preguntar si podía o no estar con un chico. Y entonces Lin hizo la pregunta, hizo la consulta por ella, la maestra Lin Chen. Entonces tiró el pool, consultó en el oráculo, y el oráculo decía matrimonio no conveniente, puja no armonioso. Entonces le digo, puede ser que ella es estar con él, pero en todo caso el resultado a largo plazo no va a ser bueno. Entonces la chica me dijo, no, no, eso no importa, yo no me quiero casar, quiero saber solamente si voy a estar o no voy a estar con él. Y esa es una respuesta que digamos que no corresponde a este tipo de oráculo, ¿no? Porque, por ejemplo, porque el oráculo de Kuan Yin es un oráculo budista, es un oráculo originado en una sociedad conservadora, y es un oráculo simplificado, pero basado en los patrones de esa sociedad, ¿no? Entonces, el oráculo de Kuan Yin, como decía una amiga china, ¿no? Una amiga china que hablaba muy bien español, me decía, para una chica china enamorada es casada, ¿no? O sea, por lo menos en la gente de mi edad, en la China todavía era así, ¿no? Ahora ya, bueno, hay de todo, pero como yo antiguamente era así, y en los tiempos en que se originaron esos oráculos, mayor razón, ¿no? Entonces, digamos, en un oráculo así, esto no se puede preguntar. Digamos, en oráculos como el tarot, que son tal vez más modernos o de otro contexto, porque además tengo que tener en cuenta, por ejemplo, que había sociedades antiguas, como digamos, como los nórdicos, donde el tema digamos, sexual desde la antigüedad era muy libre, ¿no? O sea, las mujeres eran muy libres. Incluso las mujeres escogían si se divorciaban o si se casaban, si lo votaban al hombre, ¿no? ¿No? Entonces, en ese tipo de sociedad, digamos, era completamente diferente. Y como decía, entonces un oráculo occidental va a ser diferente a un oráculo oriental, ¿no? Entonces, que si por ejemplo, si esa persona hubiera venido a consultar en tarot y consultaba una sola carta y me pregunta, ¿voy a estar con ese chico? No. Y me sale acá Diablito Diablón. Sí, efectivamente vas a tener esto, como decimos nosotros los peruanos, un choque y fuga con el chico, si es que quieres, ¿no? O sea, un romance así puede ser, como se dice en chino, un romance de una noche, si quieres, ¿no? O sea, puede ser, porque salió el diablo, que es de instinto sexo, ¿no? Y que en ese tipo de oráculo no se considera negativo, sino se considera simplemente qué es lo que la persona quiere preguntar, ¿no? Pero como digo, todo depende del entorno cultural, de la naturaleza, pues, que tiene cada oráculo, ¿no? Entonces, hay que saber qué es lo que se puede preguntar y qué es lo que no se puede preguntar también en determinados oráculos, ¿no? Entonces, como decía, por ejemplo, en China hay un dicho que dice, "Quan he bu quan li". ¿No? "Quan he bu quan li" significa se aconseja que se amisten y no se aconseja que se separen. O sea, quiere decir que siempre la tendencia de nosotros es a proteger el matrimonio, salvo que haya pues verdaderamente problemas graves en los cuales ya se perdió el respeto y que las consecuencias de conseguir una relación van a ser mucho peores que el divorcio, ¿no? O sea, donde sabemos que los niños van a sufrir más si ven a los padres que pelean todos los días, o una mamá maltratada y de repente ya tiene una hija mujer, y cuando esa niña crezca, después en el futuro va a copiar la conducta pues, así de la mamá, le toca un hombre abusador o busca ahí un hombre abusador por la imagen que tiene la pareja, ¿no? Entonces, en ese caso, sí, ¿no? O sea, como digo, todo depende del contexto ya. Pero tradicionalmente se decía así, ¿no? Que se aconseja amistad y no se aconseja separar, ¿no? Entonces, como digo, cada oráculo tiene su contexto. Y dentro del contexto de cada oráculo, de todas maneras, mencionaremos los principios fundamentales
y simples del I Ching, ¿no? El I Ching tiene tres principios muy simples, ¿no? Dice, si no es correcto, no consulte. Entonces yo recuerdo que hace años un señor me llamó y me dijo, en el edificio quiero poner un techado en la azotea, pero está prohibido. ¿Puedes preguntar si es que lo puedo poner sin que me pongan multa? Entonces esa es una pregunta no correcta, entonces yo no puedo preguntar eso al oráculo. Y no puedo hacer preguntas no correctas al oráculo por la sencilla razón de que todos los oráculos, absolutamente todos los oráculos, sea el I Ching, sea las runas, sea la hoja de coca, ¿no? Cualquier oráculo que haya, o las cartas mismas, está regido por espíritus, está regido por divinidades y espíritus. Entonces, cuando yo voy a consultar un oráculo, yo voy a invocar a divinidades y espíritus, así yo no quiera, ¿no? De repente a mí no me enseñaron a hacer la invocación, pero yo consulto el oráculo y en el momento que yo estoy consultando un oráculo, se van a manifestar en el lugar donde yo estoy una serie de espíritus y de entidades que están relacionadas con la tradición de ese oráculo. Perdón. Entonces, como decía, por eso es que uno no puede hacer una pregunta no correcta, porque hacer una pregunta no correcta significa ofender, faltar el respeto a aquellos seres que me están ayudando, que me están dando la respuesta en oráculo. Porque como digo, siempre cuando se consulta un oráculo hay un componente de mediunidad, quiera o no la persona, sea consciente o no. O sea, unos son más conscientes que otros, ¿no? O sea, hay gente que es dura, digamos, que no siente mucho, ni pánica y rufo que va. Entonces hay gente que no siente, que no ve, que no escucha, pero así no sienta, no vea ni escuche, igual esta persona, digamos, al momento que está consultando cierto tipo de oráculo, va a invocar o convocar la presencia de seres de otro plano que están relacionados con ese oráculo, ¿no? Por ejemplo, en I Ching se acostumbra a hacer ciertas invocaciones, ¿no? Pero digamos, por ejemplo, una vez vino una persona a mi consulta, hace varios años, pero era una vidente. Vino a mi consulta para preguntar un tema de un árbol que estaba muriendo, y yo simplemente tomé las monedas y le comencé a tirar para consultar en modo acá, y la persona, apenas yo tiré las monedas, la primera tirada de monedas que hice, la persona me dijo, señor, ¿usted con quién trabaja? Porque esto se acaba de llenar de presencias, y son de muchas presencias, y son muy fuertes, me dijo, son muy fuertes, ¿no? Entonces, como digo, uno de repente no lo puede sentir o no lo puede ver, pero eso sucede. Entonces, por esa razón es que hay dos reglas muy importantes, que es, si no es correcto, no se consulta, y la otra es, que está relacionado con eso, si no es sincero, no consulte. Entonces, esa es, digamos, la otra regla. O sea, me acerco a un oráculo y tengo que acercarme con respeto, y tengo que ser totalmente transparente. O sea, no puedo pretender engañar al oráculo. O sea, pretender engañar al oráculo es pretender engañar a las divinidades. Entonces, es preferible no hacerlo, porque, digamos, el portarse de ese modo nunca va a traer ninguna buena consecuencia, ¿no? Y por último, la otra es, si no hay duda, no consulte. O sea, si está absolutamente seguro de algo, ya no debe consultarlo un oráculo. O sea, usted lo sabe. Entonces usted lo sabe, entonces no pregunte. No, justamente el texto del hexagrama número 4 del I Ching dice, ¿no? No soy yo quien consulto al niño inexperto. Es el niño inexperto. No soy yo quien importuno al niño inexperto, es el niño inexperto el que me importuna. Como ya me importunó 3 veces, no le contesto, ¿no? Entonces el I Ching tiene, digamos, el hexagrama número 4, en que ya advierte que hay preguntas en las cuales no se debe insistir. Entonces hay preguntas que no se deben hacer, ¿no? Además, y ahí dice por importunó 3 veces. O sea, como ya hay temas que yo ya lo sé, incluso ya lo consulté, y vuelvo a consultarlo otra vez, y vuelvo a consultar lo mismo otra vez, y vuelvo a consultar lo mismo otra vez.
Entonces, si yo hago eso, también estoy faltando el respeto a los espíritus que rigen los oráculos, ¿no? O sea, porque no acepté el designio, o no lo quiero entender, o quiero otra respuesta diferente, o sea, por algún motivo, es algo. O quiero convencerme más de algo que yo ya sé, ¿no? Entonces, por eso es que son, como digo, los tres principios, que es, si no es correcto, no consulte, si no hay sinceridad, no consulte, si no hay duda, no consulte, ¿no? Entonces, son, digamos, los principios que rigen todos los oráculos. Esa es la forma como, digamos, primero la forma como uno debe acercarse a un oráculo. O sea, uno debe acercarse a un oráculo con mucho respeto, ¿no? Recuerdo que hace muchos años, cuando estábamos haciendo una práctica, una persona decidió abstenerse de revelar su pregunta. En este caso era en I Ching tradicional. Porque si fuera en Wen Wan Kwa sería más fácil, ¿no? Porque en Wen Wan Kwa se acostumbra a hacer eso, ¿no? En Wen Wan Kwa, que es digamos, otra variedad del I Ching, que es, digamos, de Wen Wan Kwa, y es un tema más complicado porque es el I Ching combinado, pues, con la astrología china, ¿no? Entonces, en Wen Wan Kwa, que, digamos, la respuesta se da ya en términos de troncos celestes y ramas terrestres, ¿no? Y en Wen Wan Kwa yo ya no analizo, por ejemplo, el hexagrama que salió, sino en Wen Wan Kwa yo voy a ver las relaciones que hay entre el tigre y la rata, y el perro, y el gallo, y el jabalí, y así sucesivamente, y con eso voy a tener mi respuesta, ¿no? Es otro sistema más complejo, y en Wen Wan Kwa yo sí, digamos, es muy común, no solo, digamos, que haya, digamos, varias respuestas, sino que puede ser que la persona simplemente venga y no pregunte nada. Y entonces el maestro de Wen Wan Kwa ya le dice todo lo que tiene que decir con el hexagrama que sale, ¿no? Pero en I Ching tradicional es conveniente siempre que la persona explique cuál es su pregunta para interpretar de acuerdo a las imágenes, ¿no? Ya, porque como en I Ching, digamos, se interpreta por imágenes, las imágenes son el sol, o sea, el fuego, el viento, la montaña, el lago, pero cada una de esas imágenes tiene como 300 asociaciones diferentes y esas asociaciones, esos significados van a depender de la pregunta que se hace, ¿no? Entonces sabiendo uno qué es lo que se está preguntando, es cuando uno va a interpretar las imágenes, ¿no? Entonces le dice, si estás preguntando por trabajo, esta imagen significa esto, esta significa lo otro, ¿no? Entonces la persona decidió digamos, ocultar o no remanifestar qué era lo que quería preguntar, y yo leí la respuesta a lo que verdaderamente estaba preguntando. Finalmente tuvo la respuesta, pero se fue descontenta porque no creía que lo que yo le estaba diciendo era cierto, y sucedió eso 3 meses después. Sucedió. Y cuando la persona de un momento a otro, por una cuestión de emergencia, tuvo que viajar al extranjero para escapar, digamos, de una situación muy conflictiva, cuando ya se encontraba en el otro país, recién reaccionó o cayó en cuenta de que lo que le había sucedido era lo que yo ya le había advertido, ¿no? Entonces, como digo, por eso es que al acercarse a un oráculo hay que acercarse con transparencia. Por eso es que dice, si no hay sinceridad, no consulte, ¿no? Entonces, tenemos, por un lado, el tema de la actitud, cómo me acerco yo a un oráculo. O sea, si no hay sinceridad, no consulte. Si no es correcto, no consulte. Y si no, digamos, si no hay duda, no consulte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo correcto y qué no es lo correcto, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que no son correctas es preguntar por terceras personas, ¿no? Y eso digamos, se hacía mucho en las cartas. Por ejemplo, había mucha gente que abusaba. Recuerdo que un amigo tenía su hermana que era experta de una gran tradición de lectura de cartas, ¿no? De gran tradición, y ella tenía consulta, y, y un día él la visitó, y cuando él llegó había una señora que se estaba retirando, y entonces su hermana le contó que esta persona era la esposa de un hombre de mucha influencia, gran poder político, ¿no? Y entonces le dijo, es la esposa de fulano de tal, engaña a su marido. Y le contó que la señora venía para consultar si el amante le era fiel o no.
Entonces, ese tipo de consultas, digamos, como no corresponden, pues, a los oráculos, ¿no? O sea, no son, digamos, no son lo que, como dijo Confucio en determinado momento para otro tipo de preguntas, dijo, son preguntas que no merecen respuesta, ¿no? Entonces, uno no puede preguntar por terceras personas. O sea, digamos, por ejemplo, alguien viene y quiero saber si fulana está o no con sutano. O sea, eso no me interesa. Eso no se puede preguntar en un oráculo, jamás. O sea, solo se puede preguntar, ¿es conveniente o no que yo trate a esta persona? Esta persona me trata con justicia, esta persona me conviene. Entonces, sí, ¿no? Me conviene trabajar con esta persona, me conviene relacionarme con esta persona, me conviene continuar mi relación de pareja con esta persona. Entonces, es la forma, o sea, de qué es lo que uno hace. O sea, cuando uno va a hacer algo y uno va a tomar una decisión, entonces uno consulta el oráculo. Consulta el oráculo de aquello que uno va a hacer, de lo que uno mismo, de las decisiones que uno mismo va a tomar. Entonces, no pregunta por lo que están haciendo otros, porque es el libre albedrío de los otros, no es mi libre albedrío. Pregunto de lo que yo voy a hacer porque ese es mi libre albedrío. Entonces, el oráculo me va a dar una indicación, una orientación de qué es lo que yo puedo hacer o qué es lo que más me conviene hacer o qué es lo que no me conviene hacer, a mí, ¿no? Pero no me habla pues de terceras personas, ¿no? Entonces, en ese sentido es que, por ejemplo, esas prácticas, como por ejemplo, vi un libro chino hace tiempo que me llamó mucho la atención, porque estaba yo buscando libros de tarot en chino y encontré un libro que hablaba, decía, la verdadera esencia del tarot, pero cuando comencé a leer la explicación, ¿no? Hablaba de que el tarot originalmente estaba relacionado con la magia, bla, 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 y hablaba de los famosos amarres. Entonces, que el libro enseñaba cómo hacer los amarres. Entonces, ya yo vi eso y dije, ya, basura, ¿no? Porque, digamos, amarrar o desamarrar, o que se separen, que se junten, que se separen, ese es un tema que no es de una tradición correcta. Porque, digamos, como digo, ¿no? Nuestra misión es aclarar a una persona qué es lo correcto para ella o no, qué le conviene o qué es lo que no le conviene. Punto. O sea, a ella. Y esta persona que consulta es la que toma las decisiones. Pero no es para, digamos, que esta persona pueda torcer la mente o influir sobre una tercera persona, ¿no? Como quien dice, oye, quiero que me ayudes energéticamente para hacer que el otro me pague. O sea, eso tampoco es posible. Lo único que puedo hacer es, sí, ayudarte para que en tu propia energía tú puedas tener más suerte y te pueda llegar el dinero y tal vez dentro de ese auspicio económico que vas a recibir esté incluido que esa persona te pague. Tal vez, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, hay que entender bien cuál es el ámbito del oráculo y cuál es el ámbito de los ritos, ¿no? Porque los oráculos siempre van acompañados de ritos, ¿no? Eso es normal y como digo, pero hay que entender cuál es la naturaleza del oráculo, cuál es la naturaleza de los ritos, ¿no? Entonces, obviamente que estamos hablando de cuando nosotros seguimos tradiciones correctas. Entonces, las tradiciones correctas nos indican eso. Y como decía, ¿no? Además de todo eso, de cómo se debe acercar un oráculo, cómo debe uno, digamos, hacer la consulta, cómo debe hacer las preguntas, también es conveniente saber cómo plantear una pregunta, ¿no? Saber cómo plantear una pregunta ya es toda una virtud, ¿no? Porque plantear una pregunta en la forma adecuada también permite que el oráculo nos dé una respuesta adecuada, ¿no? Ya comenzamos hace un momento explicando de que, por ejemplo, en oráculos lineales, como el I Ching o los oráculos templo, el oráculo de Kuan Yin o en la hoja de coca tradicional del sur, en esos oráculos que son lineales, no se hace preguntas disyuntivas, o sea, de A o B, para escoger entre A o B. ¿Ya? Sin embargo, por ejemplo, en el tarot, como el tarot tiene lo que se llaman las tiradas, que son como plantillas o esquemas de cartas, entonces, en el caso del tarot, sí, existe, digamos, la posibilidad de preguntar por A o B, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una consulta en tarot en la cual yo pregunto por A o B, ¿no? Esta es la situación actual, entonces la situación actual dice que estoy preocupado, que no tengo claridad, que no sé cómo decidir, no estoy en una situación en la cual me siento entrampado, sin brújula, sin rumbo, ¿no?
y además puedo tener tristeza, pero tengo que recurrir a lo más profundo de mi ser para tomar una decisión. Bueno, y entonces, y esto acá es la alternativa A, y esta es la alternativa B, ¿no? Entonces, y acá sí, en tarot yo sí puedo preguntar, ¿me conviene A o me conviene B? O sea, ¿me conviene comprar o me conviene no comprar? ¿No? ¿Me conviene estudiar o me conviene no estudiar? ¿Me conviene estudiar ingeniería o me conviene estudiar derecho? Entonces yo tengo A y B, ¿no? Entonces acá tengo la respuesta A, que en este caso la respuesta A era, digamos, la templanza, que todo fluye, el arroyo de la fortuna, que es el dinero, y el sumo sacerdote, que puede ser la ayuda de los bancos, de los gerentes y todo lo demás, ¿no? Y luego en la respuesta B tengo la sacerdotisa, el estudio, el trabajo y los amigos, ¿no? Estudio para trabajar y trabajo con mis amigos. O sea, en este caso, las dos respuestas serían dos respuestas favorables, pero habría que ver la situación para uno decidir cuál de las dos le conviene, ¿no? Pero en todo caso, uno interpreta y da su explicación de la situación a la persona que consulta, y la persona que consulta, cuando es en este caso que las dos respuestas fueron bastante favorables, la persona que consulta puede escoger cuál de las dos le conviene más, ¿no? Y claro, las cartas de todas maneras le va a dar digamos, algún consejo o alguna indicación que le amplíe, digamos, la información de algo que ya sabe, ¿no? Entonces, pero como decía, en el caso de tarot, sí podemos hacer preguntas por A o B, incluso hasta preguntas por A, B, C o por A, B, C, D, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que los chicos entran al Tinderly, entonces dice, tengo una en el Tinder, tengo otra en el Tinder, entonces yo no pierdo tiempo, ¿no? Entonces, en ese caso, agarro los arcanos menores, la baraja completa, y agarro, ¿cuántas chicas en Tinder tienes? Ya, tengo 7 ya. A, B, C, D, F, G. Y entonces agarro y tiro una línea para cada una, ¿no? Entonces digo, con esta sí así, con esta sí así, con esta sí así, con esta sí así, ¿no? Entonces ya. Entonces, como digo, ¿no? Entonces, en las cartas a veces se puede hacer eso, ¿no? Pero como digo, también en este caso, si el chico está o la chica está en el Tinder y tiene 7 pretendientes y quiere coger uno de los 7, entonces uno puede ayudarla digamos, con una lectura así, que en lugar de tirar 2 filas como acá, se hace con los arcanos mayores y menores, con el mazo completo y tiro 7 filas, ¿no? Es una carta principal y pongo 7 filas. Entonces, también se puede, ¿no? O sea, hay para todo. Pero de todas maneras, como digo, ¿no? Siempre y cuando la consulta sea una consulta coherente o correcta o que es algo que la persona tiene un derecho natural, ¿no? Y es así. Y donde no entra la interferencia, no se interfiere en el libre albedrío de los demás, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? No interferir en el libre albedrío es muy importante. Mientras yo no interfiera en el libre albedrío, porque una chica puede estar, digamos, en el Tinder y agarra haber visto 7 chicos y no sabe cuál le conviene, ¿no? Y bueno, entonces se tira y ya ella después se escogerá, además, ¿no? Bueno, es así, ¿no? Pero como decía, ¿no? Pero por ejemplo, la chica no puede decir, quiero saber si el chico que me gusta y su novia se van a separar. Quiero saber si mi amante se va a divorciar de su esposa para casarse conmigo. Entonces, ¿no? Y aunque, digamos, aunque las personas a veces se encuentran en esa situación, o sea, como amantes, tampoco es, digamos, una forma de pregunta correcta. Pero sí puede preguntar si le conviene o no seguir con esa persona. Y entonces el oráculo le contestará y le dirá si es que para ella es conveniente o no. Porque recordemos que hay ciertos mapas de destino de ciertas personas que están destinadas a vivir como amantes y que dentro de su karma no aparece, digamos, la estrella de matrimonio, pero sí aparece que puede ser amante y puede tener un hijo como amante y que eso de repente va a completar su vida. Entonces por eso espero se debe preguntar en la forma correcta, ¿no? O sea, no hacer la pregunta de la rompehogares, ¿no? O sea, oye, quiero saber si puedo no destruir el hogar. Entonces, eso no se pregunta. Pero ella sí puede preguntar, ¿me conviene o no seguir la relación que tengo ya con este hombre, ¿no? Entonces, y ahí se ve. Y esa sí es una pregunta legítima, ¿no? Una pregunta legítima, sobre todo si ella tiene esa relación, ¿no? Y como digo,
nosotros no podemos condenar tampoco a esa persona de que esté teniendo esa relación porque es lo que le tocó, ¿no? Y sobre todo los que estudiamos astrología, sabemos que hay ciertas personas que nacen con ese tipo de destino, ¿no? Por uno u otro motivo. Por ejemplo, en el caso de los 4 pilares, es cuando la persona tiene el signo, digamos, dentro de, supongamos que una mujer o un hombre, supongamos que la mujer es esto Yi, que es tronco celeste de madera Yin, y de repente en su mapa solamente tiene el signo Xin, o sea, tiene Xin que puede estar arriba, ¿no? O puede estar, digamos, puede tener un You aquí en su palacio de matrimonio, ¿no? Este es el Richu, el día de nacimiento, y este es el día, pero la rama terrestre, y entonces, es el único signo que aparece. Entonces, como es Yi con Yin, esta persona tal vez esté destinada a estar con un hombre casado, por ejemplo, ¿no? Entonces, y nosotros podemos verlo en el mapa también, ¿no? Entonces, sabemos de que son circunstancias que les tocan vivir a las personas. Entonces, no nos corresponde juzgar, pero sí aconsejarle a la persona que haga o no lo conveniente, ¿no? Y eso puede ser tanto con las consultas de oráculos como con las consultas, digamos, de astrología, ¿no? Y así. Entonces, como decía, porque digamos, en los signos se ve, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahora? Muy bien. Sí. Estamos muy bien aquí también. Bien, perfecto. Ellos son los que están trasnochando por escuchar la charla, ¿no? Haciendo pasar sueño. Sí, bueno. Y entonces, como mencionaba, ¿no? Entonces, digamos, entonces es conveniente por eso también saber cómo, no solo cómo preguntar nosotros cuando nosotros estamos consultando para nosotros mismos, sino cuando nosotros estamos ayudando a una persona, sea con las cartas, con los oráculos como el I Ching o las runas o el péndulo, es conveniente también saber orientar a la persona sobre cómo hacer su pregunta. O sea, para que de esa forma la respuesta del oráculo que reciba sea la respuesta que le va a dar la mayor ayuda. Y además, como digo, porque está el otro tema, ¿no? De que siempre la consulta a un oráculo debe ser hecha de manera correcta, porque cuando se realiza de manera correcta, no solo se va a recibir la mejor respuesta porque se recibirá la respuesta más lógica, sino que además las entidades, espíritus o divinidades que rigen el oráculo nos van a ayudar a obtener la respuesta correcta, ¿no? Cuando una persona no realiza las preguntas correctas, llega un momento en que ya los espíritus le dan la espalda y las respuestas que recibe ya no son correctas. Entonces, eso es muy, muy importante. Por si acaso, hay espíritus que mienten también. No todos los espíritus dicen la verdad, ¿no? Y eso, digamos, eso uno lo ve, por ejemplo, cuando uno digamos, recuerdo cuando veíamos a la vidente china y la vidente estaba, digamos, atendiendo a alguien y la vidente decía, esto a ti te pasó esto, así, 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 y la persona que consultaba, pero que consideraba, decía, no, señora, no me pasó de esa forma, ella agarraba y votaba al espíritu que le había dicho eso y comenzaba a entrar en trance nuevamente y preguntar nuevamente para que le conteste a otro espíritu y no ese, ¿no? Entonces, como digo, ¿no? Y entonces, si uno quiere tener siempre las presencias de los entes o espíritus o dioses positivos que cuidan una tradición, entonces uno mismo también tiene que respetar la tradición y uno debe siempre preguntar en la manera correcta, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Porque en la medida que uno siempre actúe, digamos, correctamente, entonces recibirá la protección, ¿no? La protección es una de las cosas más importantes en los oráculos, porque además cuando consultamos los oráculos podemos chocarnos con energías negativas. Y que esas energías negativas nos afecten más o menos va a depender también de la protección que nosotros tengamos mientras estamos consultando el oráculo, ¿no? Ejemplo que mencioné ya hace mucho tiempo, de esa misma oportunidad en que estuvimos con la maestra Lin Chen en el Parque Miraflores haciendo consultas del oráculo de Kuan Yin por una actividad que organizó la APC con el ingeniero Lucho Chan, que como digo muy amablemente nos invitó.
En esa oportunidad, recuerdo que vino a consultar una señorita, bueno, ya de cierta edad, ¿no? Pero, y que vino a consultar sobre matrimonio. Ella era soltera, vino a preguntar sobre matrimonio, pero la primera impresión que tuve yo cuando la vi era como que sobre su rostro tuviera gasas. Gasas, sí conocen las gasas, ¿no? Paco, ustedes también le dicen gasas, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, parecía como si en su rostro tuviera gasas o como si tuviera esos algodones, ¿te acuerdas que se ponían en el nacimiento, en el árbol de Navidad? En el árbol de Navidad no se ponía una cosita, un vellón blanco, ¿no? Una cosa así, sí, 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 allá también, ¿no? Ya, entonces parecía como que tuviera algo así en el rostro. Por supuesto, no se veía, pero era una sensación que yo tenía cuando la veía, era una sensación que yo tenía como si tuviera algo sobre el rostro. Entonces me llamó la atención. Preguntó sobre el matrimonio y cuando yo consulté, el oráculo de Kuan Yin tiene, además del verso, tiene un capítulo aparte que son los 12 palacios, donde son las 12 ramas terrestres, y los Kwa del oráculo de Kuan Yin, que son 100, cada uno de ellos se asigna también a una rama terrestre y se llama Palacio Tzu, Palacio Chou, Palacio de Yin, o sea, el Palacio de la Rata, el Palacio de Tigre, el Palacio del Conejo, qué sé yo. Entonces, vi en el palacio, y en el palacio, en la parte de matrimonio, salía que tenía un fantasma pegado. O sea que en la tradición china quiere decir que hay un fantasma que cree que, un fantasma de varón, que cree que ella es su esposa, y como cree que es su esposa, no deja que ningún hombre se le acerque, porque como es su esposa, ¿cómo ella lo va a traicionar? Entonces se acerca un pretendiente, al toque lo bota, fuera, 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 tramposo. Esto deja a mi esposa tranquila, ¿no? Entonces, sí. Entonces yo le dije eso a la chica, le dije esto, lo que pasa es que tienes un fantasma que se te ha pegado que cree que tú eres su esposa, y por eso es que no permite que un hombre se te acerque. Y la chica me dijo, bueno, me dijo, yo trabajo con momias, ¿no? Entonces ahí se me aclaró por qué es lo que vi, ¿no? Ya, y además de eso, cuando yo vi, digamos, el incienso, porque nosotros al comenzar las lecturas, siempre en el licenciario, ponemos 3 varillas al iniciar el rito, ¿no? ¿Ya? Pero una vez que las 3 varillas terminan, de ahí ya ponemos una sola varilla, que es para continuar, ¿no? Ya, entonces ponemos una sola varilla, y entonces ya a la hora que ella llegó, estábamos con una sola varilla, y la varilla se había quemado así, o sea, había quedado así colgando un pedazo de incienso, así, tal como si fuera un pedazo de tela de una venda de momia, había quedado colgado. Entonces quiere decir que el incienso había absorbido esa energía que se le había pegado a ella y no se me pegó a mí o a Lin Chen, ¿no? Y eso es muy importante también, como digo, saber que un oráculo nos da protección. Entonces los oráculos de templo, como el oráculo de Kuan Yin o el oráculo de Kuan Gong, son oráculos que dan protección porque se consultan siempre en un contexto ritual, poniendo incienso y con la presencia no solo del santo, sino de toda la corte de seres que acompaña a él, ¿no? Porque recuerde que en la tradición budista, cada uno de los, y en la tradición taoísta también, cada una de estas, digamos, estos seres, cuando se invocan, aparece con decenas de miles de otros seres más, ¿no? Y entonces, por eso es que yo recuerdo hace muchos años, conversando con un monje budista de la zona de Xi'an, de la ciudad donde están los soldados de terracota, le dije que hacía consultas, Xuan Hua, pero Xuan Hua en chino puede ser I Ching, pero también puede ser 4 pilares, Patsu. Entonces el monje me dijo, no es conveniente consultar mucho. Entonces yo le digo, pero yo principalmente hago oráculo de Kuan Yin. Me dijo, no, eso sí. Yo pensaba que hacía más 4 pilares. Y le digo, ¿y por qué? ¿Qué pasa con los 4 pilares? ¿Cómo te puedo decir? Digamos que si consultas mucho ya pierdes el grado de acierto. No, pero en realidad es eso, que se consume la energía interna. Claro, al consumirse la energía interna se pierde el grado de acierto. En cambio, un oráculo como el oráculo de Kuan Yin, que es un oráculo de un santo, y que en el momento que se hace la consulta, o digamos, uno invoca al santo al poner el incienso, el santo está protegiendo su oráculo. Entonces uno puede preguntar 100 cosas en ese día y no le va a pasar nada, no se va a enfermar. En cambio, a veces preguntando en tarot o preguntando en I Ching,
Si yo hago una sola pregunta de un tema, de una situación muy intensa, como un lugar que tiene energía muy negativa, o una persona que tiene una brujería muy fuerte, tal vez haciendo yo una sola pregunta me puede enfermar o me pueda sentir mal o se me puede pegar algo negativo, ¿no? Y por eso es que a veces, digamos, los oráculos de los templos, como el oráculo de Kuan Yin, oráculo de Quan Kun, oráculo de Matsu, ¿no? A veces pueden ser más convenientes, ¿no? Para cierto tipo de preguntas, ¿no? Sobre todo, digamos, en cuanto a que si uno atiende o no con más continuidad, ¿no? Y así. Bueno, entonces, como decía, existen diversos tipos de oráculos, pero lo más importante es, primero, saber que uno para practicar un oráculo, si uno quiere hacer lectura, uno siempre tiene que tener protección, y para tener protección tiene que hacer alguna práctica espiritual en cualquier tradición, pero en una tradición que no se contradiga con las consultas a los oráculos. Porque, por ejemplo, hay sectas taoístas y sectas budistas que prohíben la consulta al oráculo. Entonces yo no puedo pedir protección en una tradición que prohíbe consultar, pues, por favor, ¿no? Entonces tengo que saber muy bien si yo practico en qué tradición me va a formar, ¿no? Entonces, siempre seguir una tradición, como digo, al seguir una tradición voy a tener la protección y además mis respuestas siempre van a ser claras. O sea, lo que yo pregunte siempre va a ser respondido de forma clara y yo también voy a poder contestar en forma clara y resolver las dudas de las personas que consultan conmigo, ¿no? Bueno, ¿cómo fuimos hasta ahora? Es muy profundo, ¿eh? Bueno, sí, dime, Max. Gracias. No, solo estaba diciendo que está todo entendible. Gracias. Ah, ya, perfecto, muy bien. Muy bien. Bueno, entonces esto ya saben los que son del curso de Wen Wanhua, que en realidad esta es como una, para no perder el contacto, ¿no? Bien. Bien, bueno, y esto va a estar ya en el YouTube dentro de un par de horas, así que lo pueden ver en cualquier momento. Ha sido un gusto estar con ustedes, muchas gracias por acompañarnos, siempre es muy grato poder compartir algo de conocimiento y sobre todo difundir las artes tradicionales desde las correctas tradiciones. Muchas gracias a todos, salud Muchísimas a todos gracias. en sus hogares. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Una muy buena tarde. Adiós, buenas noches. Buenas noches.